Gracias, hermano. Vamos a orar, comenzar nuestra clase de hoy. Gracias a todos los que han estado orando por la familia. En la noche de ayer falleció mi abuela. Él le permitió tener 100 años casi, de 99, cumplía 100 en junio. Así que, pero gracias a todos los que pudieron orar por eso. Fue un tiempo que dentro de la providencia del Señor, el Señor me permitió estar allí con mi mamá y con el resto de la familia. Así que gracias al Señor por eso y gracias por sus oraciones durante este tiempo. Bien, vamos a orar para entonces comenzar nuestra clase de hoy. Hoy tenemos el repaso de nuestro libro. Ya recuerden que llegamos a la etapa final del libro de Vive en Misión, pero en lo que nos llega el otro libro que ya se mandó a pedir, está de camino, sobre el tema de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Vamos a hacer dos cosas. Una, hoy es el repaso final, donde especialmente estas palabras que se estuvieron presentando en clase, vamos a ir a repasarlas y a ver particularmente otros textos que nos ayudan a entenderlas mejor, porque si entendemos esto, entendemos todo el concepto de lo que trató ese libro de decirnos. Y también el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, vamos a ver una parte de aplicación. Recuerden que esto nos está invitando a ir directamente a vivir en misión, compartir el evangelio, ser un misionero donde yo estoy. Pero entonces la pregunta que a veces nos hacemos es ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo yo a evangelizar? ¿Cómo empiezo una conversación del evangelio? Y la semana que viene vamos a estar estudiando un tratado que es de esta misma gente, del Ministerio de Vive en Misión, y vamos a estar viendo la forma en que ellos presentan el evangelio. De hecho, a tal punto que usted puede hacerlo en una servilleta. O sea, en cualquier lugar, en una conversación casual, usted puede hacer ese tipo de tratado o de presentación del evangelio. Así que esa es la práctica. Entonces, teoría, hoy terminamos con la teoría, un repaso general, damos la práctica y si Dios permite, ya el miércoles de más arriba, empezamos con nuestra nueva clase, con el libro Antes de abrir tu Biblia. Sí, nosotros mandamos a pedir más de lo que normalmente ya la gente había pedido, pero tienen que dejarle saber a Clara o a María para apuntarlo. Sí. Bien, mis hermanos, así que permítame orar para ya comenzar. Usted tiene una hoja, debe tener una hoja, y en esa hoja está el repaso, están los puntos principales y a un ejercicio que queremos hacer al final. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, tu cuidado para con nosotros, nuestras familias, Señor. En esta hora te pedimos que nos des sabiduría, que nos guíes en esta enseñanza mientras repasamos estas hermosas verdades de tu evangelio, Señor. Guíanos, danos sabiduría, enséñanos en esta noche. Trae con bien a los hermanos que vengan de camino y gracias por los que están aquí en el día de hoy. En tu nombre Jesús oramos, te lo pedimos todo. Amén. Bien, recuerden que esta clase en términos generales está basada en Mateo 28, verso 18 al 20, el famoso pasaje de ir y hacer discípulos. ¿Cómo los hacemos? Bautizándolos y luego dice que no se quedan en una etapa donde solamente son bautizados. Luego dice enseñándoles, acompañándolos. Para tú enseñar a alguien tienes que acompañarlo. De hecho, esta idea es bien antigua en la Biblia. A veces uno ve este concepto de la importancia de tú como que discipular a alguien y acompañar a alguien en cuanto a enseñarle el camino de Dios. Y normalmente a nuestra mente viene, ya como creyentes, desde esta época viene Mateo 28, voy a ser discípulo. Pero en el Antiguo Testamento, bien temprano, en la historia de Israel, está este pasaje de Deuteronomio 6, que le invito a que me acompañe allá, para que vea conmigo, particularmente, esta verdad del verso 4 en adelante. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Miren cuál era la encomienda para el pueblo, especialmente para los padres, en relación con sus hijos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la declaración básica de fe de los israelitas, del pueblo de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten que esto tú te lo sabes por las palabras de Jesús normalmente. Pero noten cómo ya estas palabras estaban enseñadas en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahora mira lo que dice, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren, es interesante, vuelvo y repito, póngase a pensar que cuando nosotros hablamos de tratar de entender este tema de discipulado, que es acompañar a otro para que crezca en el conocimiento de Dios, pensamos rápido en el Nuevo Testamento y todo esto a ser discípulo. Pero noten que ya Dios, cuando diseñó su pueblo desde el Antiguo Testamento, ya estableció un modelo. ¿Y quiénes eran los responsables principales de enseñar a Dios a otros? Según ese modelo original. Esta instrucción, ¿para quién es? Era para el pueblo, pero con una responsabilidad, ¿a quiénes? A los padres. Noten, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Así es, la declaración de fe de los judíos. Y la repetirás a tus hijos. Noten esos términos. Y usted, si marca su Biblia, puede marcar esos términos. Repetirás, hablarás. Esta idea de que continuamente tú vas a estar acompañando a otra persona, en este caso son tus hijos, para crecer en la fe, para enseñarle en la palabra de Dios, para enseñarle quién es Dios. De hecho, noten todos los contextos. ¿En qué contexto se daba esta enseñanza? Enseñarle quién es Dios. Según este pasaje, ¿cuál era el contexto? Vayan al templo los domingos, lleven los niños al salón de niños y allí una maestra le va a enseñar acerca de quién es Dios. Miren, siempre, pero miren dónde comienza ese contexto. ¿Dónde comienza? Estando en tu casa. De hecho, la idea del verso 6 al 8 es en lo cotidiano. Esa es la idea. Cuando él empieza a decir estando en tu casa, pero no se queda ahí, no se limita ahí. ¿Qué dice después? Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, en todo contexto, en lo cotidiano compartimos con otros la grandeza de Dios. En lo cotidiano acompañamos a otro para que él crezca. Le enseñamos a otro. Noten cómo todo está conectado con nuestra clase. Luego dice el verso 8, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tu frente. Los judíos tomaron eso de forma literal y hasta hoy los judíos ortodoxos, usted lo puede ver, se llaman filacterias. Si usted ve un judío que tiene como unos cablecitos así como enrollados en una mano, es porque literalmente él toma este verso que dice, las atarás como una señal en tu mano, y se atan aquí como unos pergaminos pequeñitos, como unos rollos pequeñitos que tienen esta enseñanza de la Biblia, del Torah, y literalmente se los amarran. Sí, se los amarran. Entonces usted ha visto un judío que tiene su kippah, es un gorrito, pero también el judío ortodoxo, cuando usted ve la imagen, no solamente le va eso en los brazos, tiene una cajita aquí. ¿Y sabes qué esa cajita tiene? También pedacitos de la palabra. Porque aquí dice que estarán como frontales entre tus ojos. Y también, si usted va a una casa de un judío, nosotros cuando visitamos España para la misión, visitamos el barrio judío, y fue una de las mejores experiencias para mí dentro del viaje, porque tuvimos la oportunidad de hablar con judíos allí. Y algo que me impresionaba, y ellos nos lo explicaban, era cómo literalmente en la casa había como una cajita, un tipo de buzón, algo, que ahí estaba también parte de lo que era el Torah o palabra de lo que era el Pentateuco. Ellos lo ponían ahí y cada vez que salías o entrabas tú tenías que tocar eso. O sea, todo lo hicieron literal. Oye, amárratela a las manos. Pues me la amarro. Póntela aquí en la frente. Aquí me la pongo. Ponlo, lo último que dice, escríbela en los postes de tu casa y en tu puerta. Allí la voy a poner. Pero miren qué interesante. Uno puede tenerlas así como ellos, en lo físico, y en realidad estar bien lejos de esa palabra. Sin el versículo 6 no has hecho nada. Ajá. Está sobre tu corazón. Así es. Ahí empieza todo, ¿verdad? De ahí parte todo, así es. Muy bien, Pablo. Pero noten esta idea que ellos lo hicieron literal
Pero en realidad, ¿qué se está? Vamos a tratar de entenderlo nosotros. ¿A qué se está refiriendo el autor con eso? O sea, cuando él dice, las atarás como una señal en tu mano, ¿es porque literalmente tú andes con una, así, con una Biblia en la mano todo el día por ahí? ¿Y qué se referirá al autor? Sí. Sí, importante. Tiene que ver con la acción. Tiene que ver con cómo tú vives. Tiene que ver con cómo tú andas. Literalmente es que la palabra te acompañe en todo lo que tú haces. Míralo de esa manera, en todo lo que haces. Lo que dice, estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente ponerme un gorrito aquí. No, o sea, más que eso. Ajá. Claro, sí. Claro. Así es. Si las imágenes todas son que en todo tiempo, cuando entres, cuando salgas, que estén en tu corazón, pues las imágenes de ese último verso es eso, es que te acompañen en todo lo que hagas, que estén delante de ti todo el tiempo, que no sea literal, pero como bien dice, sea memorizado, sea en mi corazón, que yo esté meditando en esa palabra todo el tiempo, que yo la tenga delante de mis ojos. Sí. Así es. Cuando venga una sombra de esta maligna, la aplicamos un pasaje. Así es. Bueno, Jesús es el mayor ejemplo de eso. Cuando Jesús lo tentaron, ¿cómo Jesús respondió? Escrito está, las 3 veces, las 3 tentaciones. Así que notemos esta idea, la idea del autor. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo mismo he animado a que usted llene su casa de versos bíblicos. No porque aquí dice que estén en los postes de tu casa y en tus puertas, necesariamente. Porque, vuelvo repito, es más que eso. Pero sí, eso es una buena práctica. O sea, usted tener sus cuadritos, usted tener en la nevera, usted tener en cualquier lugar. Eso es una buena práctica porque nosotros necesitamos eso. ¿Qué mejor manera de que por donde quiera que mire, vea la palabra? Eso es algo bueno. Así que si usted es quien lo practica, qué bueno que lo hace. Si no, le animo a que empiece a hacerlo. Mire, lo más básico, escribe un versículo, lo pega a la pared de la nevera o algo así. Es la cuestión de tenerla constante, de estar pensando en la palabra de Dios. Porque eso es lo que dice este texto. De hecho, y antes de terminar aquí en este pasaje, y para seguir con la clase, pensemos en algo. Hoy, cuando muchas personas, tristemente la mayoría de las personas que vienen a la iglesia con familia o con niños pequeños, creen que la responsabilidad de enseñarles a sus hijos quién es Dios le corresponde a la iglesia. De hecho, esa es la razón por la que viene a la iglesia. Para que me enseñen a los niños acerca de quién es Dios. Y que el pastor o los maestros de escuela bíblica sean los responsables. Hermano, pero ¿qué hacemos con todo este modelo bíblico, con Deuteronomio 6, cuando es que no existía tal cosa? Como estaba el templo, busquen Éxodo, cuando se levantó el tabernáculo y el templo, ¿dónde, en qué esquinita estaban los niños? El ministerio de niños. ¿Dónde estaba eso? ¿Por qué? ¿La responsabilidad de quién es? Es de los padres. ¿Tú sabes qué? Eso que se hace de darle una clase especial a los niños es una gracia, es una bendición y usted tiene que agarrarse de esa bendición y decir gracias a Dios porque tengo otros recursos, alguien más que le enseña la Biblia a mis hijos. Eso está excelente. El problema es que usted solo dependa de eso. Y que mi niño venga el domingo a la iglesia, reciba la historia de Jonás y el resto de la semana, pero no la acompaño esa historia de Jonás o alguna otra historia bíblica, o no oro con mi hijo, o no le estoy recordando estas palabras. ¿Entiende la idea? Así que lo que yo quería conectar aquí es que cuando Mateo 28 dice, haz discípulos y enséñale, acompáñalo, y eso es un acompañamiento que lo definimos en clase, el acompañamiento de un discípulo nunca acaba. Entonces, siempre le estás enseñando, siempre un discípulo está aprendiendo. Eso no es nuevo en el modelo bíblico. Ya en el Antiguo Testamento existía esta tendencia que desde el hogar, en todo momento, noten, al andar, al acostarte, al levantarte, cuando andes por el camino en tu casa, debe estar dándose. Miren, es el modelo de Dios, que desde la propia familia se esté dando eso, el discipulado, en la propia familia. Que eso esté surgiendo natural, que el esposo y la esposa estén haciendo eso, que los hijos estén, es natural, debe ocurrir. Debemos hablar la palabra entre nosotros, fomentar eso desde el mismo hogar. Así que eso, sabiendo eso o recordando eso, nos permite entrar a nuestro repaso. Miren,
esta clase lo que nos ha recordado es la importancia de ayudar a los creyentes a reconocer que hacer misiones se trata de vivir intencionalmente donde Dios nos ha puesto. ¿Se acuerdan de eso? Y ese énfasis que hacíamos nosotros es, donde están tus pies, ahí es que debes vivir. Donde están tus pies es que debes hacer misión. Particularmente el libro nos enseñó 4 cosas. ¿Cómo llevamos a cabo eso? Número 1, identificando personas. Número 2, invirtiendo en ellas. Número 3, invitándolas a seguir a Cristo. Usted tiene los 4 puntos ahí. Y número 5, multiplicando discípulos, o lo que él llama incrementando. Así que vamos a ir uno por uno. Miren el primer punto, que como les dije, simplemente los vamos a ir repasando para terminar. El primer punto es identifica. Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Hacia quiénes Dios te está guiando a identificar como personas que necesitan el Evangelio? Esa es la pregunta práctica que luego de tú tomar esta clase debes estar haciéndote. ¿Cómo yo aplico este primer punto que me enseñaron en clase? Identifica. Oye, ¿hacia quiénes Dios me está guiando a identificar como personas que necesitan el Evangelio? Dios, donde están mis pies hoy, me ha puesto con un propósito. Eso lo hemos establecido. Vivir como un misionero allí, vivir en misión. Pues entonces, esas personas que están alrededor mío, ¿hacia quiénes específicamente Dios me está guiando para yo presentarles el Evangelio o hablarles del Evangelio? De hecho, hoy estamos aterrizando, por eso usted llegará al ejercicio final. Hermano, la idea es que usted ponga un nombre ahí. O sea, no lo deje teórico. No deje esto en el aire, como que sí, probablemente hay alguien alrededor mío que Dios está poniendo por ahí para que yo sea un misionero, yo viva misión y le hable del Evangelio. No, mi hermano, la idea de aterrizar hoy en la aplicación es decir, ese compañero de trabajo del cual me habla Luis mucho, un ejemplo, pero esto es real. Ese compañero del cual Luis me ha hablado anteriormente, oye, ¿será que Dios está poniendo la vida de Luis, ese compañero, todos los días, en varias horas del día, para que él pueda hablarle? Y él puede identificarlo y empieza a poner su nombre ahí, literal lo escribe, empieza a orar por él, empieza a aplicar todos estos principios con él, con esa persona. Así que yo le invito a que desde ya vaya en oración pensando en eso. Hacia quiénes Dios te está guiando para identificarlo. Miren, el mejor ejemplo de esto, de aquel que identificaba las necesidades de las personas, fue Cristo mismo. Y nosotros tenemos lo que llamamos un back to back, 2 escenas que se relacionan. Están en Juan 3 y Juan 4, Nicodemo y la mujer samaritana. Y cuando nosotros vamos a esos pasajes, le invito a que vayamos allá. De momento Jesús está con Nicodemo y yo quiero que nos hagamos esta pregunta. Mientras analizamos, mientras leemos, yo le voy a leer la porción narrativa de esta enseñanza y juntos vayamos pensando en esta pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad de, y usted escribe aquí, de Nicodemo, de la mujer samaritana, en este caso que estamos viendo particular? Si yo tengo que identificar personas, Jesús, vuelvo a repetir, era experto en eso. Él hizo eso, él identificó personas con una necesidad particular. Así que vamos a verlo. Juan 3, versículo 1 en adelante, voy a darle lectura a esa porción, a la primera parte del texto, y vaya pensando, vaya identificando cuál es la mayor necesidad que tenía Nicodemo. ¿Y cómo Jesús lo identifica? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si
os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted sabe que ese verso se repite justo debajo, en el famoso texto del 3.16, que todos conocemos. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Ese no es el tema del verso 3.16 para abajo, porque cambia la temática. Pero piensa en esto. Jesús y Nicodemo. Hay unos elementos, de hecho, verso 1 y verso 2 te dan una pista, una idea. Miremos la escena y empezamos a describir, en este caso es a Nicodemo. ¿Cuál era la necesidad más grande de Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? ¿Por qué Nicodemo fue a donde Jesús? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Sí, ajá. Tienes el punto de un principal. Hay otro término que se utiliza para él ahí. Jesús le dice, ¿tú eres un qué? Un maestro. O sea, él es un principal. Él es un líder alto entre los, ¿noten entre quién? Entre los fariseos. Más adelante sabemos que este hombre pertenecía al Sanedrín. Mi hermano, era lo más alto. Eran los sabios. Si alguien sabía alguna cuestión teológica de la ley del Antiguo Testamento, ¿quién era? Era esta gente. Así que este principal vino a Jesús, y no se pierdan esa parte del verso 2, vino de noche. Entonces, volvemos a repetir, este hombre con estatus, con posición, con sabiduría, con respeto de la gente que tenía alrededor, viene a Jesús de noche. ¿Por qué viene de noche? Encubierto. Sí, probablemente por temor. Pero entonces ahí se nos va viendo un poco la necesidad más grande de él. Piensen. Él quería conocer más a Jesús porque tenía curiosidad de las señales que él había visto. Por eso él fue, porque él era uno, creo que era uno de los principales en el Sanedrín. Y era por temor, por eso era que él fue de noche. Y en la parte como que le dice a Jesús que como naciera aquí que es viejo, estaba viendo un libro de MacArthur, y él dice que él era un hombre súper inteligente, o sea que él lo veía de esa manera. Y él pregunta de esa manera, pero él sabía lo que Jesús se refería. Claro. De hecho, este hombre va donde Jesús de noche también preocupado por su estatus, preocupado por cómo la gente lo iba a ver, por cómo el Sanedrín podría ver eso, pero hay un comentarista bíblico que dice que él habla en plural, sabemos que ha venido de Dios. O sea, él probablemente se está refiriendo a unos fariseos, a alguna gente del Sanedrín que le habían echado el ojo a Jesús, pero por curiosidad buena, desde la buena perspectiva de decir, oye, pero ¿quién es este? Y de hecho, si usted sigue estudiando la Biblia, algunos del Sanedrín se convierten incluso en hechos. Fariseos se convierten. O sea, eso es parte de la cronología. Pero este hombre va donde Jesús, comienza a hacerle estas preguntas. ¿Y por qué le hacen esta pregunta a Jesús? En otras palabras, tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. O sea, ellos vieron milagros de Jesús, ellos escucharon la autoridad de Jesús, y especialmente Nicodemo fue el que se atrevió a pedir esto. Como que tú tienes algo. ¿Quién tú eres? Era la identidad de Jesús. ¿Quién tú eres? Jesús le responde como un rayo, así de momento cae un rayo y cambia el tema, o parece que cambia el tema. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, sí. ¿Qué tiene que ver la respuesta de Jesús con la pregunta de Nicodemo? Al parecer. Porque tenía una necesidad, Nicodemo, yo entiendo, Sí. ¿verdad? Que había algo, un vacío en él, había Sí. una necesidad. Él Importante. necesitaba algo más. ¿Cuál era la mayor necesidad? En este caso es Nicodemo. Un vacío, vamos a usar esos términos. Había un vacío espiritual. Miren qué interesante, contraste esto, aunque estaba lleno por fuera, lleno de posiciones, lleno de estatus, lleno de sabiduría, lleno de respeto del pueblo. Sabiduría natural. Sí, Ellos conocían porque ellos estudiaban la palabra, por eso ustedes dicen, los que ellos fueron a los que no les recibieron, porque aún conociendo la palabra que también Sí. no la recibieron, o sea,
¿Usted no le llama la atención? Marín, esto le va a añadir como 15 minutos a la clase. Así que es por culpa tuya si no se acaba hoy. No, hombre, es broma. Pero usted no le llama la atención en Mateo 2 cuando vienen los sabios, ¿verdad? Los sabios de Oriente, a donde Herodes, a preguntarle por el rey. ¿A quién le pregunta él, el rey? ¿A quién le va a preguntar sobre ese posible rey que iban a ser? A los fariseos, a los escribas. ¿Por qué le pregunta a ellos? Miren, porque ellos, lo más obvio, porque ellos la tenían. Porque ellos la sabían. ¿Y tú sabes qué es lo más brutal de ese texto de Mateo 2? Que ellos supieron buscar la profecía. Eso es lo que más resalta ese pasaje. Que ellos sí supieron en teoría decir, hey, es que hay una profecía que dice que van a hacer. Ah, y van a hacer en Belén. Oye, tenían la escritura en su mano, tenían la profecía correcta, la escritura correcta, pero el corazón incorrecto. Entonces, noten algo. ¿Por qué ellos no fueron a Belén? ¿No se han puesto a pensar en eso? O sea, si ellos sabían, si lo decía la Biblia, era la Biblia de ellos. Si ellos mismos fueron a decirle, hey, sí, porque hay una profecía. Estaban tan duros en su corazón. ¿Por qué ellos no fueron a Belén? Porque tenían esto en lo físico, Pero la necesidad no en su corazón. no la vi, no. Así es. Porque ya estaban ciegos en su religiosidad. ¿Cómo estaba Nicodemo? Luis. Ujú. Ujú. Sí. Y tú mismo. Sí. Sí. De hecho, cuando él le dice, tú eres maestro de Israel, literalmente Jesús estaba aludiendo al estatus que tenía de respeto Nicodemo. O sea, que la gente respetaba a Nicodemo como el maestro de la teología, de la enseñanza bíblica. Y tú sabes qué Jesús está diciendo. Mira, si Nicodemo no sabe esto, que esto es lo básico del evangelio, están todos perdidos. Imagínense, eso es lo que está diciendo Jesús. Nicodemo, tú que eres el maestro, y tú no sabes esto, Nicodemo. Dice, vino a Jesús de noche, mientras algunos pensaban que la visita nocturna de Nicodemo representaba la oscuridad espiritual de su corazón. Así es. Representaba la oscuridad. Esto está interesante. La oscuridad espiritual de su corazón, podemos definirla por aquí, el vacío espiritual que él tenía. Sí. Eso es bien importante, pero vamos a llegar ahí. Porque a pesar de que eres maestro, está enseñando algo y no lo cree. Ujú. O sea, ¿es incrédulo de verdad o en verdad no lo sabía? O sea, ¿con qué tiene esa pregunta? ¿Porque en verdad no lo sabía o es porque es incrédulo? ¿Tú te crees? Yo creo que era que ya Dios estaba tocando el corazón de él. Lo que pasa es que a lo mejor no era el tiempo. Claro. Pero ya en él había una... De hecho, de que él se moviera a ir a Jesús. Eso es algo que tenemos que entender, que Dios algo estaba ya haciendo con él. Pero, y yo entiendo tu pregunta, pero la parte es que ellos estaban duros. O sea, mira lo que acabo de decir de Mateo 2. Esta gente tenía la Biblia en la mano. Esta gente pudo decir, sí, van a ser en Belén, pero ¿por qué no fueron a Belén? O sea, tenían el corazón duro. Y Jesús le dice, tú eres el maestro. Todo el conocimiento lo tiene. Pero, y quiero conectar algo que lo que nos dijo Pablo ahora mismo, que él no lo sabía. O sea, la parte de su necesidad espiritual. O sea, que él no sabía lo lejos que estaba del reino de Dios. Que él no sabía, porque en su religiosidad creía que él estaba bien. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no es que te ponemos un poquito de frosting y la fresa encima de ti para que queden mejor para Dios. Nicodemo, tú tienes que morir. Mira, tú estás tan mal, Nicodemo, que tienes que morirte y nacer de nuevo, como una obra nueva de Dios en Cristo, para entrar al reino de Dios. Por eso era que Jesús era muy duro con los fariseos, porque aún teniendo la palabra, ellos tenían ese vacío espiritual, o sea, estaban secos literalmente espiritualmente y no veían lo que había detrás de eso, ellos estaban cegados. Así es. Así es. Se veían blanqueados, pero este punto Se veían ellos, así es. Pero no sabían que estaban podridos por dentro, como Jesús se los enseñó. Y a eso, perdón, Ramón. Sí, claro. Pero estaban lejos.
Sí, sí. Bueno, Jesús no le dijo, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Siempre había sido, lea Jeremías, siempre había sido el problema del pueblo de Israel. Cuando usted lee Jeremías, el pueblo tenía la palabra, tenía los profetas, pero su corazón estaba bien lejos, no querían escuchar a Dios, no lo querían escuchar, no querían obedecer su palabra. Ajá. Y como estoy en arca, los enemigos acabaron con el pueblo y se llevaron el arca. Porque Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Y Sí. usaban eso como un método de defensa para que Dios lo libere. No son así. Entonces lo que pasa es Dios dice, ¿qué puedo hacer esto si Dios no está contigo? Sí. Es que confía que había algo especial en ese sentido. Así que, mi hermano, quiero que sepa algo. ¿Y por qué? Pero espero que nos dé el tiempo para estos dos pasajes. Pero, porque están relacionados Juan 3 y Juan 4. Y va por lo que Pablo decía ahorita. Porque ninguno de los dos sabía lo perdido que estaba. Y Jesús cuando los identificó, y por eso es nuestro punto, nosotros vamos a identificar personas que no creen que están perdidos, mi hermano. Que ellos creen que están bien. Tú te vas a encontrar con un Nicodemo religioso que cree que es que él está bien, él es hasta maestro. ¿Tú me entiendes? Él sabe Biblia. Él conoce. Y él te puede mostrar todo eso. Él está seguro. Pero Jesús, nota lo que dice. Jesús le dice, no, Nicodemo, espera. Es que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, para que tú entiendas quién soy yo. Porque recuerden que lo que quería saber Nicodemo es quién es Jesús. Oye, ¿quién eres tú? Porque tú me impresionas. Sabemos que tú vienes de Dios porque lo que tú haces, lo que tú enseñas. Así que estamos sorprendidos contigo. Jesús le dice, si tú quieres saber quién soy yo, entender quién soy yo, Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. No te sirve tu religiosidad, todo eso que tú tienes. No es simplemente añadirte un poquito más y decorarte. No. Jesús rompe a esa persona y la hace literalmente de nuevo, nueva criatura es. Así que es una persona que se creía que estaba bien y estaba bien lejos de estarlo. Y lo primero que nosotros hacemos, identificamos estas personas que están lejos de Dios, estas personas que tienen una necesidad. Me gustó eso que dijo Sonia, ese vacío espiritual. Que están vacíos, que están perdidos, pero noten, ellos creen que están llenos. Ese es el problema. Entonces, cuando tú vas a identificar a estas personas que están alrededor tuyo, ese compañero de trabajo, para vivir en misión allí, compartirle las buenas nuevas de salvación en Cristo, esa persona cree que está bien. Delante de Dios incluso. Puede ser un Nicodemo, o pase la página, puede ser como esta mujer, del que aparece aquí, la mujer samaritana. Usted puede añadir muchos de esos personajes, así es. Y a mí me interesa que están juntos estas dos escenas. Juan 3 y Juan 4, ¿por qué están ahí? Oye, ¿sabes para qué? Para que cuando tú las leyeras por primera vez te chocaran las dos. Y te vieras con la obligación de compararlas y decir, oye, ambos son polos bien opuestos. Pero ambos tenían la misma necesidad. Jesús identificó eso. Alrededor tuyo va a haber personas con contextos diferentes, como el de Nicodemo o como el de la mujer samaritana. Ninguno de ellos, pues repito, ni Nicodemo sabía lo perdido que estaba. Oye, y Juan 4, la mujer samaritana. Cuando ella Bueno, primero vamos a empezar que quién fue el que empezó la conversación. Fue Jesús con toda su intencionalidad que quiso pasar por Samaria. Que era necesario que él fuera allí para encontrarse con ella. Él empieza a hablar con ella y lo que comenzó con dame de beber, literal, agua física. Eso era Jesús, en su humanidad quería agua. Y lo que comenzó con dame de beber, terminó con una conversación bien profunda espiritual. Acerca del vacío espiritual de esa mujer. Ella no sabía lo perdida que estaba y no sabía la necesidad tan grande que tenía de saciar su alma con el único que la podía saciar, con Jesús. Y por eso Jesús se le planta allí y le dice, hey, pero es que el que beba de mí mira, el que beba de mí no va a volver a tener sed jamás. Si usted sigue leyendo el Evangelio, Jesús se presenta en varias ocasiones de esa manera, como aquel que satisface la sed más grande que pueda tener un ser humano. Entonces, esta mujer igual tenía una necesidad, pero su vida estaba relativamente normal. De hecho, a ella no le espantaba. Ella pues sí tenía miedo probablemente, porque cuando usted ve el contexto cronológico y de la hora, dice que cuando ella iba no era el horario que iba todo el mundo. Sí, exacto, porque no quería que el tema se tocara. ¿Usted se imagina eso? Que usted sabe que está mal. Usted no quiere acercarse a la comunidad, digo a la comunidad, a otra gente, a otras personas, para que no le toquen el tema. Y usted trata de hacer algo lo más escondido posible, para que nadie te toque el tema de lo que hay ahí en tu corazón o de tu pecado.
Y de momento esta mujer se encuentra con aquel delante del cual todas las cosas están desnudas. ¿Tú te imaginas eso? O sea, delante del cual su corazón estaba ya abierto. Y aunque ella quisiera engañarlo o decirle ahí no podía. Y noten que entonces Jesús identifica a esta mujer y le hace ver su necesidad espiritual. Hermanos, cuando tú y yo estamos llamados a vivir en misión, estamos llamados a vivir entre personas que no saben lo perdidos que están. Están como Nicodemo, o sean como la mujer samaritana, como el joven rico, usted busque cualquier personaje. Y fue Jesús el que les mostró su necesidad, su vacío. Y cómo solo ese vacío lo llenaba Él. Así que ese es el primer paso. Viviendo en misión es identificar a quiénes son esas personas que Dios te está guiando para decirle, hey, tú crees que estás bien delante de Dios, pero estás perdido. Así que eso es lo primero que vemos aquí. Pero no solamente los identificamos, miren, hay muchos ejemplos, ese vecino solitario, ese compañero de trabajo, ese familiar duro, ese joven confundido, esa madre cansada, como el ejemplo que se nos dio en el mismo libro. ¿Se acuerdan? En el libro se nos dio un ejemplo de unos jovencitos que quisieron ir a cuidar a unos niños pequeños de un barrio, de una comunidad. Y de esa forma ellos vivían en misión, de esa forma ellos comenzaban a evangelizar. Jesús veía lo que otros estaban ignorando. Así que lo primero que tienes que pensar es qué personas Dios ha puesto últimamente cerca de ti, que están ahí, que tú las puedas identificar como que son personas que necesitan, tienen esta necesidad, ese vacío espiritual, y que tú puedas empezar a dirigirlos a Cristo. Eso es lo primero que identificamos. ¿Quién está cerca de ti, pero no lo estás viendo con los ojos de Jesús? ¿Quién es esa persona que está cerca de ti, pero no lo estás viendo con los ojos de Jesús? Eso es algo que tienes que preguntarte. Tenemos que aprender a ver personas como Jesús las ve. Y eso usted lo tiene ahí en la línea, en su punto número 1, identifica. Ver las personas como Jesús las ve, con la necesidad grande de salvación. Sí. Bueno, ahí estás dando paso al punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Lo que está diciendo Luis específicamente. Invierte. Es ahí cuando comienza, como bien dice, a dar tiempo, amor, presencia. Añádala. Ustedes tienen esas tres, yo se las puse ahí. Tiempo, amor y presencia. ¿O no? ¿No le sale? Sí, sí. Ah. Es escucharlo. Así es. Es comenzar una relación. Un acercamiento, es comenzar a invertir. La pregunta que te haces aquí, ¿en qué maneras puedes invertir tu vida en aquellas personas que ya identificaste que tienen la necesidad, que tienen el vacío espiritual? Pero ahora viene una parte que es incómoda, mi hermano, porque yo se lo decía cuando le estaba dando este punto a la clase. Yo le decía, el punto 1 es más fácil. Porque el punto 1, y a veces nos escogotamos ahí, aunque es más fácil. Porque el punto 1, ¿sabes lo único que tú tienes que hacer? Ya, abre tus ojos, mira a tu alrededor. Este está perdido, este tiene necesidad de Cristo. O sea, tú vives todo el tiempo gente alrededor tuyo que son personas con ese vacío espiritual. O sea, lo único que tienes que hacer es eso, es ver. Sí, sí. Claro. Por ejemplo, llega, buenos días, hermanos de Cristo, sí, sí. Estamos en casa compartiendo, comiendo, ya rápido fuera la vida, para llegar, claro. Estamos con todo, porque yo siempre les hablo. Sí, sí. Ya lo que conoce. Pero es con el tiempo, con esa paciencia, con ese escuchar, con esa conversación. ¿Sí? Pues amén, aceptó esto. Y es una obra del Señor. Está el Señor que abre ese corazón. De parte de nosotros es esto, como decía Lutero, decía, mira, nosotros llevamos la palabra al oído y el Espíritu Santo lo lleva del oído al corazón, porque es el que puede hacer la obra.
Pero nos toca a nosotros empezar a invertirnos. Y vos repito, esta parte es la más fácil, pero aún a veces nos cocotamos aquí porque ni siquiera miramos a nuestro alrededor. ¿Por qué usted cree que yo digo esto? Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro cuadrito, enajenado, que ni siquiera yo sabía que ese compañero de trabajo está ahí. Ni de su, no sabía ni de su existencia. ¿Entiendes la idea? Oye, tú existes, tú estás ahí. Es bien fuerte. Claro. Sí. Así es. Claro. Como un gancho, sí. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que por eso no nos movemos ni de aquí. De identificar, empezar a ver. Bueno, Jesús no dijo, alcen sus ojos, miren, también mucho, lo verás un poco. Jesús lo dijo, eso está ahí, pueden verlo, la necesidad la pueden ver. Ese es el primer paso. El segundo, invierte. Cuando comienzas a escuchar, cuando comienzas a tener una relación. Miren, ya no voy a dar más detalles de esto porque el pastor Edgardo lo habló aquí de Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan de esa historia de Jesús y Zaqueo en Lucas 19? Hace como 3 semanas se tocó un poco. Pero es un buen ejemplo de esto, de la intencionalidad de Jesús moviéndose a entrar a la casa de Zaqueo. ¿Quiénes eran los amigos de Zaqueo? Perdidos. ¿Quiénes eran los amigos de Mateo cuando Jesús se metió en su casa? Perdí esa gente. Pero Jesús estuvo allí escuchándolo, presentándolo con tiempo, hospitalidad, buscando la manera, ayudando a una necesidad, con una presencia constante. Así que esos son buenos ejemplos. También tenemos el ejemplo de Hechos 8, ¿se acuerdan del etíope y Felipe? Felipe está en el contexto anterior predicando a las multitudes en Samaria. Y de momento el Espíritu se lo lleva a predicarle a una persona. No había nadie. Ese funcionario que estaba leyendo una Biblia que él no entendía, pero la estaba leyendo. Muy interesante, Dios estaba haciendo algo en él. Sí, el etíope eunuco, sí. Así que este hombre, pues estaba leyendo esa Biblia, dentro de la providencia de Dios, Dios saca a Felipe de allá de las multitudes. Miren, para predicarle, tenía que predicarle con la misma pasión, con el mismo deseo y presentarle la misma necesidad de que estaba perdido a esos samaritanos, que eran tal vez 100, cuando él predicaba así en grupo, que a este hombre solito allí, que nadie lo estaba viendo, y allí estaba él, se sentó con su calma. Miren. Sí, entiende lo que lee, porque él tenía su escritura, pero él no así es. ¿Cómo entenderé si nadie me explica? Pero así es, Dios providencialmente orquestó eso. Pero lo interesante de esta escena también es, mi hermano, que cuando tú ves eso, te das cuenta que Felipe empieza desde Isaías 53, que era el pasaje que estaba leyendo este hombre, dice que desde ahí le predicó el Evangelio. Una cosa increíble. Mire, si pudiéramos una máquina del tiempo para conocer cómo se interpreta la Biblia correctamente, podríamos ir a Lucas 24, cuando Jesús fue ahí con sus discípulos en el camino de Maús, ¿se acuerdan? Lucas 24, Jesús enseñándole a sus discípulos cómo todas las escrituras hablaban de él. Eso es increíble. Pero también yo iría a esta escena, me sentaría ahí en la parte de atrás del carruaje, a escuchar a Felipe ahí desde Isaías, presentándole el Evangelio, cómo cada cosa apuntaba a Jesús. Mire qué cosa increíble. Al punto de que este hombre entendió, porque entendió tanto, no se nos da todos los detalles de lo que le dijo Felipe, pero Felipe le explicó todo el Evangelio, incluso el bautismo, que entendió tanto que dijo, hey Felipe, ahí hay agua, ¿qué más? ¿Qué más espera? Porque yo entendí la palabra que tú me predicaste, yo necesito a este Jesús, y tú me acabas de enseñar que hay que bautizarse. Aquí estoy. Miren cómo lo entendió completo. Así es. ¿Y qué le dice Felipe? Pero no, si tú has creído, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador, ya no necesitas otra cosa, eso es el único requisito. Así que, pero lo que yo quiero resaltar de esto, y por eso lo usamos en el punto de invertir, es la parte del tiempo. O sea, Felipe se sentó con este hombre con paciencia, mi hermano, con mucha paciencia probablemente, porque este hombre no sabía ni siquiera de que eso era Isaías, no sabía qué tenía en la mano probablemente. Y con mucha paciencia se sentó a enseñarle la escritura a otro, a invertir. Hermano, vas a requerir paciencia. Cuando tú te sientes con una persona y poco a poco, una persona que no tenga ningún conocimiento, que venga desde cero, si está perdido.
Imagínense, está perdido completamente y tú comienzas con mucha paciencia y la pregunta que te tienes que hacer es ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con otro que no conocía la Escritura para con mucha paciencia enseñarle la Escritura? Una persona que no sabe ni qué es Génesis, ni qué es Éxodo, ni qué eso es un libro de la Biblia, o sea, nada. Pero tú te sentaste con paciencia, con amor. Hermano, eso no fue probablemente de una reunión. Este es un caso especial, el de Felipe. Probablemente no te tome una reunión, probablemente te tome tiempo. Tú sentarte con esta persona. Usted sabe, el modelo que mucha gente usa es usar Marcos o Juan. O sea, si tú nunca has hecho esto y ya identificaste a la persona con la cual quieres empezar a compartir el Evangelio, es una invitación a decirle, oye, vamos a leer Marcos, este libro, es un libro de la Biblia y quiero leerlo contigo. Marcos o el Evangelio de Juan. Son buenos libros para tú comenzar a leer con una persona, pero requiere tiempo. Bien, número 3, o el próximo paso es una invitación. Es una invitación a venir a Jesús, a participar en la comunidad de fe. Y la pregunta que tenemos, o el pasaje que podemos ver y recordar aquí, es ese pasaje de Juan 1, versos 43 al 46. Miren lo que dice Juan 1, versos 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué fama tenía Nazaret? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde tú me conoces? ¿Tú ves esa conversación? Porque él no sabía quién era Jesús. ¿Y cómo Jesús ya sabe quién es él? ¿De dónde tú me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Tú sabes lo que le está diciendo? Tú eres el que estábamos esperando. ¿Se recuerdan que había una expectativa de que vendría el Rey de Israel? Cuando él dice el Rey de Israel, es que venía el Hijo de David. Esa era la promesa para el pueblo. Y él está diciendo, tú eres ese. Te estábamos esperando. Y Jesús le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Cosas mayores que esta verán. Usted sabe que este verso es la introducción de todo el libro de Juan, que es el libro que más se habla de señales y milagros de Jesús. ¿Y por qué esto es la introducción? Capítulo 1. Porque Jesús le está diciendo, mira, tú estás bien emocionado y creyendo por una sola cosa que yo te dije. Porque te dije que estabas debajo de un palito. Porque yo pude decirte que tú estabas allí debajo de un palito. Por eso, cosas más grandes que estas tú verás. Y esto, mi hermano, es el inicio, la introducción a las grandes cosas que tú vas a ver en el Evangelio de Juan. A todas esas señales, a todos esos milagros que se presentan ahí. Y ahí Jesús le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús está haciendo una referencia a la escalera de Jacob. ¿Se acuerdan de la escalera de Jacob? Los ángeles que subían y bajaban todo el tiempo, que era la conexión, y en ese momento era una imagen que conectaba el cielo y la tierra. Y Jesús está diciendo, yo soy esa conexión, yo soy el Dios de los cielos que vino a la tierra. Y yo soy el que le va a mostrar estas grandes señales de salvación. Pero lo interesante es que noten todas estas ideas que son invitaciones. Por ejemplo, Jesús halló a Felipe, le dijo, sígueme. O sea, hay una invitación. Jesús a Felipe. Pero después Felipe, ¿qué dice? Halló a Natanael y le dijo, oye, nosotros encontramos. Nosotros entendemos que Él es. Y le dice al final del verso 46, ven y ve. Así que noten que son unas invitaciones. Y Jesús mismo lo invita después, cuando Jesús le dice, oye, tú te sorprendiste con esto, pero ven para que tú veas todo lo que yo voy a hacer, todos los milagros y señales que vienen. Así que los discípulos, si usted nota, originalmente se fueron invitando así, ven y ve. Era una invitación a venir a Jesús. Era una invitación a nosotros poder conectarnos con Jesús. De hecho, hay otro ejemplo, que por cuestión de tiempo no lo vamos a desarrollar completo, pero en Marcos 2. ¿Usted se acuerda en Marcos 2, la famosa historia de los amigos que buscaron a un paralítico y lo bajaron por el techo y lo llevaron donde Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Es esa idea de estos amigos llevando a una persona que estaba en necesidad a la presencia de Cristo, invitándolos a ir a Cristo.
Porque la única esperanza de ese hombre, ¿cuál era? Era Cristo. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Y es que estos días vi una clase, vi un video, que era algo bien preparado. Y era un video de niños, de un programa de ministerio de niños. Y era un espectáculo, era como una obra de teatro. Y en forma de muñeco, no era con personas reales, de muñecos, hicieron un escenario donde bajaban del techo a un personaje que era el paralítico. Y eso está genial. O sea, la escenografía, yo digo, oye, eso está chévere para enseñar a los niños, eso no está mal en sí mismo. El problema es que usted sabe cuál era el nombre de la clase, de la lección. El nombre de la clase de ese día, el énfasis de esa clase. ¿Usted sabe cuál era el título? 4 buenos amigos. Hay un problema ahí. ¿Usted cree que hay un problema ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es el énfasis de ese pasaje? Búscate 4 buenos amigos. Es que Marcos 2, el enfoque no es los amigos para nada. Porque el enfoque de Marcos 2 ni siquiera es paralítico. Es lo que dice Jesús a él cuando le dice, ¿sabes qué? No solamente te sano, sino te perdono pecado. Y ahí los fariseos, los líderes religiosos se levantan. ¿Quién es este que perdona pecado? Entonces Jesús dice, y Jesús sabiendo lo que había en su corazón. O sea, ahí te dan 2 cosas acerca de la identidad de Jesús. Es importante este pasaje acerca de la identidad de Jesús. Que él es Dios, Él sabe todo, todas las cosas, aún las que hay profundas en el corazón del hombre y nadie se puede esconder. Que Él perdona pecado y que Él sana, Él tiene poder sobre la creación. Él es Dios. Marcos 2, mi hermano, un capítulo grande acerca de la deidad de Cristo. Y viene y lo enfatizamos ten 4 buenos amigos. Entonces, eso puede ser una buena aplicación de por allá abajo. Una aplicación y qué bueno que estos amigos lo llevaron a Jesús. Eso está bien, usted conectarlo así, pero es que ese no es el énfasis de ese pasaje. Para usted tenerlo como la enseñanza principal. O sea, con su interpretación él con su interpretación está limitando a Dios. La historia de que bajan al paralítico por el techo, hace referencia a eso porque los amigos estaban buscando una sanidad física para él, pero encontraron que el Señor también le dio una sanidad espiritual. Así es. Interesante. Vamos a llegar a lo mismo. Y si quieren, hay 1000 ejemplos más de esto. ¿Notan que es lo mismo? Estos amigos fueron por una necesidad particular. Incluso el paralítico creía que su necesidad más grande era caminar. Pero Jesús allí en medio de ellos le mostró que no. Jesús identificó, tú tienes una necesidad aún más grande que caminar. Es que estás perdido, que eres pecador, pero yo te perdono. Es lo mismo, ¿entiendes la idea? Jesús identificando la necesidad más grande del hombre. El último punto es incrementar. Y es un punto que invita allá a formar una comunidad de discípulos, gente que tú has identificado, que te has invertido, que los has invitado a Cristo, que se convierten. Y ellos ahora, el último punto, ¿sabes de qué trata? 2 de Timoteo 2:2. Busca hombres fieles, enséñale, o que sean aptos para enseñar, enséñale y que ellos le enseñen a otros. Una cadena. Una cadena de que entonces tú buscas personas, esa persona que tú identificaste ahora se convierte en un identificador. Él empieza la cadena otra vez. ¿Entiendes la idea? Él empieza a buscar personas para invertirse en ellos, para invitarlos a Cristo y así sucesivamente. Esa es la cadena de vivir en misión, mi hermano. El libro yo lo dibujé como un libro con la flecha, como un círculo con la flecha, porque literalmente es como un círculo que va creciendo. Y por ahí voy. Exacto, es un círculo completo, así es. Muy bien. Bien, ¿con quién puedes compartir esto? ¿Por quién puedes orar? ¿A quién puedes invitar? ¿Con quién vas a leer la Biblia? ¿A quién estás identificando? Todo esto son preguntas de aplicación. Usted tiene un resumen en su hoja de identifica, invierte, invita, incrementa, pero noten la parte final donde dice personas a identificar. Mi hermano, llévese esto en oración, pero no lo deje en el aire. Ponga ahí, escribe un nombre, fulano, compañero de trabajo, familiar. Persona donde invertir. Esa tal vez es otra persona que ya tú identificaste hace un tiempo y puedes tener una relación y empezar a invertirte, a compartir la palabra. Persona a invitar. Ya que ha conocido, ya que le has compartido el Evangelio, invitarla a Cristo. Y persona que ya está lista a convertirse en un discípulo. Y tú comienzas a escribir esos nombres y a orar por estas personas. Nosotros vamos la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a continuar
ya terminamos el repaso, terminamos el libro, así que lo que vamos a hacer, como les decía, es ir a ver un modelo de cómo este mismo ministerio, la gente que escribió este libro, hicieron este modelo de cómo hacerlo en la práctica. Cómo es que yo identifico a una persona y comienzo a invertirme en ella, a compartir el evangelio. Y eso es lo que vamos a ver el próximo miércoles. Así que vamos a orar esta parte para cerrar. Padre, gracias por tu enseñanza. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aplicar estos principios, que nos ayudes a vivir en misión, Señor, que nos abra nuestros ojos y podamos ver la necesidad que está alrededor de nosotros. Gente que está vacía pensando que están llenos, Señor. Y te pido que nos permita invertirnos en ellos, hablarles de tu palabra, compartir con ellos tu palabra, tu evangelio y mostrarles que su necesidad más grande es Cristo. Padre, gracias por este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.